buenas noches. Sean todos bienvenidos a Funglode. Esta noche el Centro de Estudio de la Salud agradece infinitamente su presencia al señor presidente Leonel Fernández, que está con nosotros acompañándonos hoy. Nuestro invitado especial, el doctor Ramón Alvarado, que es su equipo estratégico que está presente hoy, el equipo de salud de la Fuerza del Pueblo, todos ustedes, amigos, invitados. Tenemos hoy una conferencia especial, magistral, de un tema que hace muchos años que salió a la palestra pública, que es la atención primaria en salud. Desde aquella época de Alma Ata, estamos hablando ya de los 70, 80, y todavía no podemos contar 100% con esta estrategia que fue diseñada. En este 25 aniversario de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, y el Centro de Estudio de la Salud se complacen en presentarle al doctor Ramón Alvarado, quien es médico, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialidad en pediatría, comunicación en salud, magíster en administración hospitalaria y salud, es magíster en gestión pública, profesor de pediatría, profesor y una gran amplitud en la labor docente en varias universidades, historia de la medicina, fisiopatología. Ha sido coordinador de residencias médicas, director de hospitales, ha sido también presidente de la regional del Colegio Médico Dominicano en La Vega, presidente de la Asociación Médica de esa ciudad, ha sido también miembro del Comité Ejecutivo Nacional, entre los cargos que ha ocupado, además de director de hospitales, ha sido también director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud y viceministro de Salud. El doctor Alvarado tiene un gran prontuario en el área de la salud y hoy nos va a ofrecer esta conferencia magistral de atención primaria en salud en la República Dominicana. Con ustedes, el doctor Alvarado. Gracias, profesor Eusebio. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, presidente Leonel Fernández. Buenas noches al equipo estratégico de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo y a todos los vicesecretarios que están acompañándonos esta noche, a todos los médicos, algunos que vienen de La Vega y bueno, de diferentes partes del país. Buenas noches a todos y a todas. Y agradecer a Funglode por permitirnos estar aquí para hablar de un tema que es probable que haya venido mucho tiempo sonando en los oídos de muchos de nosotros. Es probable que muchos de nosotros hasta posiblemente nos hayamos involucrados en algunas de las actividades que tienen que ver con atención primaria en salud. Pero yo creo firmemente que hay que seguir hablando y hay que impulsar el hecho de que pueda llegar a todos y todas lo que es el concepto de atención primaria en salud. Pero más allá de que pueda llegar, es que llegue un momento que de verdad podamos implementar en la República Dominicana la atención primaria en salud. Agradezco especialmente al presidente, doctor Leonel Fernández, por estar aquí, por el espacio que él saca de su agenda muy ocupada para venir a estar con nosotros y escucharnos.
y sobre todo porque esto debe llegar a todos los tomadores de decisión de la República Dominicana para que podamos algún día decir que de verdad vamos a tener un sistema de salud que va a mejorar la calidad del servicio y va a dar servicio eficiente y oportuno. La primera diapositiva, por favor. Bueno, decía el profesor que hace años que venimos hablando de atención primaria en salud. En el 1918, el gobierno de Gran Bretaña ordenó una investigación a un equipo de médicos y afines para ver cómo estaba el sistema de salud de ese país. Y 2 años después, en 1920, se hizo un informe de resultados y de recomendación. Ese informe conocido como el informe Dawinson. Y aquí en este informe se plantea la desarticulación que tiene el sistema de salud de ese país, el desorden en la prestación de los servicios, y se empieza a hablar por primera vez de las ciencias de la epidemiología, de la microbiología y de la biología, pero fundamentalmente para la prevención de las enfermedades. Desde ese entonces se viene hablando de la atención, primera atención en la familia, a propósito, y saludo a todos los médicos de familia que están aquí esta noche. Pero desde ese momento se viene hablando del médico de familia, del médico personal. Bueno, en 1964 la Organización Panamericana de la Salud hace una traducción, del informe Dawinson con la finalidad de tomarlo como modelo para implementarlo en todos los países de América Latina, para mejorar los servicios de estos países. Luego, en 1975, la Organización Mundial de la Salud acoge el concepto de atención primaria en salud como un concepto de salud propiamente. Y bueno, el doctor Eusebio habló ahorita de Alma Ata, que cuando se habla de atención primaria en salud a todo el mundo le llega lo de Alma Ata, porque en 1978, en la Conferencia Mundial de la Organización Mundial de la Salud en Kazajistán, Alma Ata, en la ciudad de Alma Ata, pero en Kazajistán, se escogió la atención primaria en salud como estrategia para llevar salud a todos y a todas. Se asumió que la salud es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, y que para lograr ese derecho humano había que mirar hacia la atención primaria en salud. Entonces, República Dominicana estaba presente, ahí habían 134 países en esa conferencia, y República Dominicana estaba presente, lo que quiere decir que es signataria de los acuerdos que se llegaron ahí. Bueno, 40 años después se quiere revisar lo que estaba pasando con la atención primaria en salud, y la Organización Mundial de la Salud, nueva vez, y la UNICEF se reúnen otra vez en Kazajistán, pero esta vez en la ciudad de Astana, y hacen una nueva declaración. Pero entonces dicen, evalúan la atención primaria en salud y dice que la atención primaria en salud es la garantía para llevar una cobertura universal, una cobertura sanitaria universal, para llevar la salud a todos los ciudadanos, no importa dónde puedan estar. Entonces, en el 2000, eso fue en el 2018, ¿verdad? Entonces, en el 2001, ya nuestra ley, la Ley General de Salud, acoge la atención primaria en salud como base fundamental del sistema de salud de la República Dominicana, y también en el 2001, la ley
8701, que crea el sistema de seguridad social, también dice que el primer nivel es la puerta de entrada, pero basada en atención primaria en salud. Como vamos a ver aquí un poco más adelante, aquí el legislador como que describió la atención primaria y el primer nivel. Y yo creo que uno de los principales problemas que hemos tenido es que pensamos que atención primaria y el primer nivel es lo mismo. Y yo quiero que eso un poquito más adelante lo vamos a dejar bien detallado y bien claro, porque políticos, médicos, legisladores, a veces se refieren a uno y otro como que fuera la misma cosa, y yo creo que eso no nos ha hecho muy bien. Y bueno, en el 2007 se empieza a instalar las unidades de atención primaria, que yo quiero decir que aquí en nuestro país, veo a Mansueta y veo a Suazo en el salón, y muchos otros que pudieron empezar en ese momento. Empezamos a hacer los equipos familiar de salud, los ESAF, que era como se llamaba. Y yo hubiese preferido que se siguieran llamando así, porque si hubiéramos dicho equipo familiar de salud, entendiéramos que era un equipo. Ahora las UNAP, que es la unidad de atención primaria en salud, también se confunden con el primer nivel. Y eso como que lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, en uno de los gobiernos del presidente Fernández, que en el 2007 empieza, y ahí es donde más avanzamos, porque se crearon todas las normas de atención primaria en salud. Uno puede buscarlas y están todas por ahí, y se hizo desde el punto de vista de lo que era la literatura, de lo que pudiéramos necesitar en República Dominicana. Avanzamos bastante con eso. Próxima, por favor. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, también en Alma Ata se definió lo que era la atención primaria en salud. Y para tenerlo claro, yo sé que mucha gente sabe lo que es la atención primaria en salud, pero según la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, es la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnología prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptados, que tiene como base fundamental la prevención de las enfermedades y la promoción para la salud, y que está hecho para desarrollarse en la comunidad, lo más cerca posible donde la persona vive o trabaja. Lo más cerca posible donde la persona vive o trabaja. También es considerada como la estrategia para transformar los sistemas de salud para alcanzar el mayor nivel posible de salud y bienestar. La Ley General de Salud, como ya dijimos, dice que es el eje fundamental del sistema de salud, basado en métodos y tecnología científicamente fundados y socialmente aceptados. Y como dijimos, la Ley 8701 dice que es el primer nivel y la atención primaria en salud es donde las personas reciben la atención profesional básica, centrada en la prevención y en el fomento de la salud, y que alcance a pacientes especializados y a las emergencias y la salud domiciliaria. Pero aquí empezamos a tener la confusión de creer que es una misma cosa. La próxima, por favor. Bueno, hay una serie de principios que son sumamente importantes, y como vamos a ver en un trabajo que hizo la UNICEF aquí en el país, muchas cosas de estas no se cumplen, pero estos son los principios. La accesibilidad, que debe ser para todos los ciudadanos, sin barreras geográficas, sin barreras económicas, sin barreras culturales. O sea, todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud a través de la atención primaria en salud. Debe tener una cobertura universal, que
tenga la posibilidad de que los servicios esenciales lleguen a todo el mundo sin discriminación. No importa la raza, el credo, la religión, debe llegar a todo. La participación comunitaria, que como dijimos es fundamental, porque la comunidad debe participar activamente en identificar las necesidades o sus necesidades y participar en la elaboración de la solución a esos problemas y evaluar los servicios posteriormente. La acción intersectorial, porque para poder tratar los determinantes sociales de la salud es importante coordinar con otros sectores como educación, agricultura, medio ambiente, etcétera. Y tener una tecnología apropiada, que use tecnología y métodos efectivos, seguros y que sean costo eficientes. Y precisamente el costo-efectividad, los servicios deben ser económicamente viables y sostenibles a largo plazo. Próxima, por favor. Bueno, y la estrategia de la atención primaria en salud está basada básicamente en la prevención de las enfermedades, en la promoción de la salud y ser llevada a la comunidad, al individuo y la familia. Se enfoca en acciones del individuo, la familia y la comunidad y promueve la salud colectiva, fomentando los factores protectores de la salud, promueve la prevención de las enfermedades y promueve el estilo de vida saludable. Próxima, por favor. Las ventajas de la atención primaria en salud. Promueve la justicia social, la accesibilidad, la calidad de los servicios en salud. Promueve la prevención de las enfermedades, el autocuidado y el estilo de vida saludable. Promueve la resolución del 85% de las necesidades de salud de la población. Vamos a ver durante este diálogo que en el primer nivel, con la aplicación de atención primaria en salud, se puede resolver el 85% de todos los problemas de salud que tiene la población. Y eso haría que la salud sea más económica. Obviamente que para eso tendría que tener poder resolutivo el primer nivel y estar apoyado en la atención primaria en salud. Disminuye la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Bueno, porque desde que la mujer sale embarazada, se le empieza a dar seguimiento y cuando se desembaraza, se le sigue dando seguimiento y posteriormente se le da seguimiento. Los obstetras que están aquí, que son varios, muchos, se ríe la doctora, porque sabemos que las principales causas de la mortalidad materna son la hemorragia, la hipertensión arterial y los procesos infecciosos. Entonces, en atención primaria podemos, como le damos seguimiento desde que se embaraza, entonces podemos controlar la hipertensión arterial. Como cuando se refiere, vamos a ver ahorita cómo ese proceso, luego se le da seguimiento para evitar la hemorragia y también se le da seguimiento para evitar la infección. Por lo tanto, se disminuye la mortalidad materna, que ahora mismo en la República Dominicana anda por encima de 108 por cada 100.000 nacidos vivos. Y dice la doctora Carmen Díaz que ahora la mortalidad materna no se están discutiendo. Tati me acaba de informar que allí en San Juan tampoco se discute en la mortalidad materna como era antes, que era obligatorio hacerlo, pero ahora todo se ha violado y nada de eso se hace. Bueno, pero la mortalidad infantil también se previene porque como el niño se empieza ya en la unidad de atención primaria a dar seguimiento y se le ponen todas sus vacunas y se le da seguimiento para ver las enfermedades que tiene. Se disminuye el embarazo en adolescentes porque en la unidad de atención primaria sabemos cuántas adolescentes tenemos y la educamos, le damos educación sexual, pero además la planificamos. Y es una responsabilidad de la unidad de atención primaria que lo vamos a ver. Se disminuyen las complicaciones de las enfermedades crónicas
como la hipertensión, la diabetes, que son de las enfermedades que más se complican y que más producen insuficiencia renal crónica y que más llevan a los pacientes a hacerse hemodiálisis, que antes lo que nos formamos 40 años atrás no veíamos unidades de hemodiálisis en los hospitales. Ahora todos los hospitales tienen que tener unidades de hemodiálisis porque el 36% de la población dominicana es hipertensa y el 20% es o diabético o prediabético. Y como esas son las dos condiciones más importantes para producir insuficiencia renal, los pacientes hay que llevarlos a hacerle hemodiálisis. Entonces la atención primaria en salud vela por esos pacientes que son hipertensos para evitar que se compliquen, llevándoles los medicamentos, vigilando que se los tomen y enseñándolos a tener una vida saludable, haciendo ejercicio, comiendo sano, etcétera. Y a los diabéticos por igual. O sea, que la atención primaria en salud disminuye las complicaciones de las enfermedades crónicas. Se desarrolla en la comunidad con los individuos, la familia, y eso hace más económico. Nosotros tenemos la esperanza de que algún día podamos tener las especialidades en el barrio, en la comunidad. Y así nos va a salir más económico, porque la gente no va a tener que ir a los hospitales, no va a tener que ir a aguantar tapones y a esperar una lista de espera de 3 y 4 meses, porque le vamos a resolver cerca de ellos. Vamos a ver luego cómo podemos hacer eso. Y obviamente que aquí está lo que Roberto Peguero siempre le gusta señalar, que es que la lista de espera, que es tediosa cuando un paciente tiene que venir y que tiene un malestar, que está enfermo y necesita un especialista y tiene que esperar 4 meses para que lo vean, una lista de espera, porque hay que entender que el hospital, si es un hospital de tercer nivel, tiene de referencia nacional y tiene que ver a todo el mundo. No es lo mismo cuando tenemos los especialistas, digamos el internista o el diabetólogo cerca de él, entonces no tiene que hacer lista de espera. Y obviamente, muy importante, facilita el descongestionamiento de los hospitales, porque si el 85% de los problemas de salud lo vamos a ver en atención primaria, obviamente que en el hospital no va a haber esa cantidad de personas. Y no vamos a ir a las emergencias y vamos a encontrar 50 gente sentados en la sala de emergencia, muchos porque le duele la cabeza, otros por una joven porque quiere que le cambien la receta para la pastilla anticonceptiva. O sea, de los 50 que están sentados en la sala de emergencia, hay 40 que no son emergencia, pero el médico que está ahí tiene que verlo. Y si no lo ven, sale por los medios de comunicación diciendo en el hospital que no lo vieron. Y esos 40 no son emergencias, esos 40 son de atención primaria en salud. Y ahí deben haber solo, tal vez, alguna 10 emergencias, con la gravedad de que es posible que el paciente número 50, que está tranquilito, calladito ahí, sea un hipertenso, que en ese momento tenga la presión en 200, 110 y esté al borde de hacer lo que ahora Amaury le llama ictus cerebral, que nosotros conocemos como derrame cerebral y que la gente lo conoce, nosotros conocemos como accidente cerebrovascular y la gente lo conoce como derrame cerebral. Entonces ese paciente, como está calladito ahí, el número 50, tiene que esperar 50 gente para que le llegue el turno a él para verlo. Y eso, vamos a evitar todo eso cuando tengamos implementada la estrategia de atención primaria en salud. Próxima, por favor. Bueno, hay unos componentes y actividades y acciones imprescindibles para la implementación de la atención primaria en salud. Yo sé que esto, a lo mejor, todo lo hemos visto, pero muy disperso, tal vez no junto así, como nosotros quisimos agruparlo para verlo, que son imprescindibles. Y el primero que estoy poniendo ahí es la voluntad política. O sea, la actitud y la firmeza del que gobierna el país es imprescindible
para que haya la implementación de atención primaria en salud. El financiamiento adecuado, obviamente, también es imprescindible para poder implementar la atención primaria en salud. Hoy día, lo vamos a ver un poco más adelante, pero hoy día nosotros andamos con alrededor de un 2.8 del Producto Bruto Interno, que es lo que se invierte en salud, incluyendo lo de la seguridad social. Y vamos a ver una comparación que estamos haciendo con algunos otros países de la región, cómo andamos nosotros. Redes integradas de salud. Bueno, alguien del salón me va a decir, bueno, pues tenemos red de salud, red pública. Sí, pero no integradas. O sea, están desarticuladas. Y para que haya atención primaria en salud, tiene que haber redes integradas. Del primer nivel, segundo nivel, hasta el tercer nivel. Integrada para dar una salud de seguimiento al paciente. Expediente o historia clínica digital única, Roberto Peguero, porque a La Fontaine no le gusta mucho eso. Es imprescindible que nosotros tengamos un expediente digital único. Yo en La Vega voy al banco de reserva y abro una cuenta. Pero tengo que ir al pueblo de Tati, que está aquí, a San Juan. Y estoy en Juan de Herrera y se me acabó el dinero, estaba trabajando allá, se me acabó el dinero. Yo voy a la sucursal del Banco de Reserva, que está en Juan de Herrera, me paro en una ventanilla, la joven me pregunta qué deseo, y yo le digo que quiero hacer un retiro. Nunca me ha visto, yo nunca he ido a ese sitio, y me dice, présteme su cédula física. Yo le doy la cédula, me busca y me dice, ¿qué usted desea hacer? Un retiro. Si yo tengo más de una cuenta, que le sale a ella ahí, me dice, ¿de cuál de las cuentas usted quiere hacer el retiro? De tal cuenta. Y me da el dinero que yo quiero. Entonces yo digo, si eso lo hacen los bancos, ¿por qué nosotros no podemos tener eso? ¿Por qué nosotros, si yo tengo mi expediente en el Hospital Luis Manuel Morillo King, ¿por qué si yo voy al Alejandro Cabral de San Juan y tengo un problema de salud allá, cuando voy allá hay que empezar a hacerme una historia clínica de nuevo, diferente, que nadie me conoce? Si en la sucursal de Juan de Herrera me pudieron dar el dinero que yo necesitaba, ¿por qué entonces el Hospital Alejandro Cabral no me puede dar servicio? Entonces yo digo que es que no hemos tenido como el deseo nosotros de hacer un expediente digital único que va a ayudar además y por demás para dar una salud de calidad, de seguimiento con más efectividad. Eso es un reto que nosotros tenemos. Y cuando veamos ahorita lo que encontramos en el trabajo que se hizo, vamos a ver lo lejos que estamos en cuanto a lo que es la información en nuestras unidades de atención primaria en salud. Bueno, hay que hacer un consenso con todos los actores, pero con la decisión firme de que vamos a aplicar la atención primaria en salud. Vamos a llamar a todo el mundo. Bueno, a propósito, está el doctor Peña Núñez aquí, que es candidato a presidir el Colegio Médico Dominicano. Vamos a sentar a todo el mundo, vamos a oír a todo el mundo, vamos a hacer el consenso. Pero lo que le conviene al país, hay que hacerlo. Vamos a ponernos de acuerdo para hacerlo, pero hay que hacerlo. Y eso es imprescindible. Un sistema de referencia y retorno con aplicación obligatoria en todos los niveles. Porque ahora, si usted pregunta en el salón, le va a decir, no, pero hay un sistema de referencia y contrarreferencia. Sí, pero no funciona, no lo aplican. Entonces tiene que ser de aplicación obligatoria. Porque cuando el paciente se manda de la unidad de atención primaria al hospital de segundo nivel con una referencia, debe volver con una contrarreferencia diciendo, vimos a Juan Pérez que es hipertenso, hizo una arritmia cardíaca, le dimos tal y tal medicamento y hay que darle seguimiento allá en la unidad
de atención primaria. ¿Es así, familia? Ok, entonces eso ahora no se hace. Eso no lo estamos haciendo. Entonces es imprescindible que tengamos un sistema de referencia y contrarreferencia obligatorio. Capacidad resolutiva del primer nivel. Porque ahora el ciudadano va al primer nivel, pero no le resuelven. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? Se va para el hospital. La segunda vez no vuelve al primer nivel porque ya él sabe que va a tener que ir al primer nivel y gastar. Entonces se va directo al hospital. Entonces, si no le damos capacidad resolutiva al primer nivel, no tenemos atención primaria en salud. Porque vamos a seguir fomentando la salud especializada, que ustedes van a ver lo costoso que le está saliendo a la República Dominicana. Pero el segundo nivel tiene que tener capacidad resolutiva, porque cuando se reciba el paciente del primer nivel, tiene que resolverle, entonces tiene que tener capacidad resolutiva. Y el tercer nivel tiene que tener capacidad resolutiva para resolverle al segundo nivel. Eso hoy día no hay. Porque, bueno, estoy diciendo, porque hice una diapositiva y cogí como ejemplo los hospitales de San Juan. Por eso tal vez estoy mencionando mucho los hospitales de allá. Pero si el hospital de Juan de Herrera no tiene capacidad resolutiva, el paciente no vuelve a ese hospital. Igual si el Alejandro Cabral, que me dice la doctora que está un desastre ahora mismo, no tiene capacidad resolutiva, entonces el paciente va a tener que terminar a nivel privado sin poder, vendiendo una tarea de tierra, empeñando lo que tiene, porque al fin de cuentas la gente no lo va a dejar morir. Dime que me dé un poquito de agua. Bueno, recursos humanos calificados. En el estudio que estoy mencionando se encontró que el 59% de las unidades de atención primaria del país están dirigidas por pasantes. Y el pasante es un médico que salió de la universidad, que apenas se ha graduado, que nada más dura 9 meses en la unidad de atención primaria en salud y que además no está legalmente autorizado para ejercer la medicina. Eso nada más se ve en este país. Y entonces le estamos dando a ese médico el poder para que ejerza la medicina. Entonces, un recurso humano calificado, motivado, bien remunerado y bien distribuido, porque los médicos, el Estado lo forma y los médicos se van para donde ellos entienden que les va mejor. Y no puede ser así. Entonces tiene que ser bien distribuido. Y obviamente, si vamos a implementar la atención primaria en salud, tenemos que hablar de atención primaria en salud. Tenemos que poner en todos los pensum donde se forme recurso humano en salud, la atención primaria en salud, porque uno se encuentra con un médico del internado y le pregunta que si le dieron atención primaria en salud. No, eso nosotros no tenemos eso en la carrera. Le pregunta a una enfermera que está estudiando y le dice que no. Le pregunta a un bioanalista colombina que está aquí con su bioanalista, le pregunta al bioanalista y le dicen que no. Entonces, si vamos a implementar la atención primaria en salud, todo el mundo tiene que conocer lo que es atención primaria en salud. Si eso es lo que ha dado resultado en todos los países donde se ha aplicado y nosotros pretendemos aplicarla, entonces tenemos que, todo el que se forme en salud tiene que saber lo que es la atención primaria en salud. Próxima, por favor. Bueno, quiero un poco hablar de las estructuras de la red pública de salud, que como dijimos es una red que no está articulada. Bueno, y aquí voy a aprovechar para decir el primer nivel de atención,
la estrategia de atención primaria en salud y la UNAP son tres cosas diferentes. El primer nivel de atención es el espacio donde se desarrolla la estrategia de atención primaria. Y la unidad de atención primaria es el equipo que va a ejecutar la estrategia de atención primaria en salud. O sea que son cosas diferentes. Pero la gente entiende que atención primaria y primer nivel es lo mismo. Bueno, lo que pasa es que la estrategia de atención primaria se hace y se desarrolla en el primer nivel. Pero el primer nivel, ¿qué son? La unidad de atención primaria, los centros de zona de salud, los centros de diagnóstico, la policlínica, los consultorios, los dispensarios médicos, entre otros. Y pueden, si tienen capacidad resolutiva, como ya dijimos, pueden resolver el 85% de todas las necesidades de salud que tenga la población dominicana. Según el Servicio Nacional de Salud, hoy día tenemos 1.658 unidades de atención primaria en salud, de las cuales 872 son urbanas y 786 son rurales. Lo que recomienda el modelo de atención de la República Dominicana que se aprobó es que una zona de salud, un sector de salud, que es un sector geográfico poblacional, se le asigne una unidad de atención primaria en salud, una UNA, con 2.000 o 2.500 personas. Si decimos que le vamos a poner 2.500 personas, entonces necesitaríamos unas 4.500 unidades de atención primaria en salud para 11 millones de habitantes que dice la ONU que tenemos. Lo que quiere decir que ahora mismo tenemos una brecha, un déficit de unas 2.450 unidades de atención primaria para poder satisfacer a todos los dominicanos, porque dijimos que es accesibilidad y que es cobertura universal. Bueno, la unidad de atención primaria es el equipo de salud encargado de aplicar la estrategia. Por eso yo decía que me gustaba más lo de ESAF, porque era equipo de salud familiar, porque eso es lo que es la UNAP. Y es la unidad más pequeña del sistema de salud de la República Dominicana. Bueno, el sector salud, ya lo dijimos, que es el sector donde funciona la unidad de atención primaria en salud. Lo que quiero decir de eso es que el hecho de las 2.000 o 2.500 personas está dado porque deberían ser de 600 a 700 familias, y en nuestro país una familia está constituida de alrededor de 4 miembros. Si multiplicamos 4 por 700 nos andaría dando unos 2.800, o sea que ese número se cogió de ahí, de la familia. Y el centro de zona, que es lo que yo pienso que debemos asumir para llevar los especialistas cerca de las personas en los barrios y en los campos, es el centro o es una agrupación articulada de centros de salud del primer nivel de atención con su respectiva unidad de atención primaria dentro de un territorio determinado, que se le asignan de 10.000 a 50.000 personas. Y ahí entonces debe haber un internista. ¿Y por qué debe haber un internista? Ahí, en esa, vamos a poner que sean 20.000 personas que le vamos a asignar a ese centro de zona de salud. Bueno, porque en esos 20.000 hay 7.200 hipertensos. Entonces necesitan un internista para que esos 7.200 no vayan al hospital y lo vean ahí en el centro de zona con un electrocardiógrafo y un internista que lo va a ver. Necesitan un podólogo. ¿Por qué necesitan un podólogo? Porque la principal complicación de la diabetes son los pies, que le salen
no vamos a describir, pero hace un pie diabético, que es una patología de los diabéticos. Y el podólogo pues ya hace una necesidad en un centro de atención primaria, como es el centro de zona. Pero además necesitamos un diabetólogo ahí, necesitamos un pediatra, necesitamos un obstetra, necesitamos un psicólogo, Viola González, un psicólogo que esté ahí. Necesitamos bioanalistas colombinas para que estén ahí. Necesitamos sonografistas. Necesitamos un técnico en sonografía, un técnico en electrocardiografía, un técnico en farmacia, Quirenia, que me dijo que iba a mandar a alguien para, porque ella no podía venir, pero necesitamos ese equipo que esté ahí para responderle a esas 20,000 personas que vamos a asignarle, para que no vayan al hospital y para que estén cerca, en su barrio, en su campo. ¿Y qué va a hacer ese centro de zona? Bueno, va a recibir los pacientes que le envíen de las UNAP, de la UNAP de adscripción. Si son 20,000, serán 9 unidades de atención primaria que va a tener su responsabilidad. Devolverle los resultados de los análisis que soliciten, pues como ya dijimos, vamos a hacer análisis ahí, o pruebas, devolverla. Completar los diagnósticos y los tratamientos de los pacientes que le han referido. Y reenviar esos pacientes a la unidad de atención primaria con su diagnóstico, su tratamiento y las recomendaciones de seguimiento. Y si el paciente entonces no hay que devolverlo ahí, entonces los referimos a un centro de mayor complejidad, que sería el hospital de segundo nivel. Próxima, por favor. Bueno, el hospital de segundo nivel ya es todo lo que el primer nivel es ambulatorio, es sin internamiento. Ya el segundo nivel es donde podemos internar a los pacientes. Y entonces aquí tiene las especialidades básicas que necesita y debe tener todos los equipos que necesita y debe tener capacidad resolutiva para responder a todo lo que le refieran del primer nivel. En la actualidad, si tiene capacidad resolutiva, se puede resolver el 10% de todas las necesidades que tiene la población. Lo que quiere decir que en el primer nivel vamos a resolver el 85%. En el segundo nivel el 10% es 95%. Y solo para ir a los hospitales a buscar un servicio como el de Amaury García, solo debería ir el 5%. Lo que quiere decir que ese hospital pudiera dedicarse a la enseñanza y a la investigación, porque no va a tener esa cantidad de gente que tiene ahora y que no debe tener. Entonces, tiene en la actualidad un poco más o menos 92 hospitales municipales, 44 hospitales periféricos y 22 hospitales provinciales. El tercer nivel, bueno, los hospitales provinciales, quiero aclararlo, lo puse aquí porque algunos hospitales provinciales caen en el segundo nivel y otros caen en el tercer nivel, depende la complejidad del hospital. Y como aquí a veces no hay muchas cosas, muchas normas para seguir con eso, a veces lo hacen así. Por ejemplo, el hospital de San Juan, el Alejandro Cabral, debía ser un hospital de tercer nivel, pero no tiene las condiciones para ser de tercer nivel. Pero está puesto como un hospital de tercer nivel. Y bueno, los hospitales de tercer nivel, entonces, donde van a resolverse la patología compleja, con tecnología ya como la que estamos usando hoy día, como la inteligencia artificial, la robótica, o sea que ya esos serían los hospitales de tercer nivel. Y aquí se puede resolver entonces, como ya dijimos, el 5% de todas las necesidades que tiene la población, y ahí estaría el 100%. En el país tenemos 12 hospitales regionales y 16 hospitales de especialidad, que son los hospitales que nosotros vemos que son los que tienen mayor demanda y que generalmente viven, como decimos los dominicanos, abarrotados. Próxima, por favor. Y las redes integradas de servicios de salud,
que me dijo Martínez, el doctor Martínez Enrique, que próximamente va a presentar su libro aquí de epidemiología crítica y que es del equipo estratégico, no está aquí porque él es de Santiago y tenía una situación, pero me dice, mira, hay que hacer mucho hincapié en las redes integrales de servicios de salud porque sin eso no hay atención primaria en salud. Entonces, las redes integrales son un conjunto de organizaciones proveedoras de servicios de salud, tanto público como privado, que trabajan coordinadamente para ofrecer atención integral y continua a una población específica y busca garantizar el acceso a servicios de salud con calidad, oportunos y resolutivos. Y su objetivo fundamental y principal es contribuir al desarrollo del sistema de salud basado en atención primaria. O sea, hay que hacer las redes integrales. Hay que hacer todas esas cosas que hemos venido diciendo para poder tener la implementación de la atención primaria en salud. Entonces, el sistema de referencia y contrarreferencia, la referencia es la solicitud de evaluación diagnóstica y o tratamiento de un paciente derivado de un establecimiento de salud de menor capacidad resolutiva a uno de mayor capacidad resolutiva, con la finalidad de asegurar la continuidad de la prestación de servicio. Bueno, se lo mandan con una referencia, una nota diciendo por qué lo mandan, lo que tiene el paciente, y entonces el médico especialista que lo recibe estudia el paciente, lo ingresa y cuando lo va a darle alta, por respeto al especialista que se lo mandó, debía mandárselo con una contrarreferencia diciendo vimos a Juan Pérez, hipertenso, de 40 años, hizo una arritmia cardíaca, le hicimos tal y tal y tal estudio y el seguimiento es este, para que el paciente, porque a donde lo van a ver, a donde lo van a visitar, que le van a hacer visita domiciliaria, el médico de familia que esté en la unidad de atención primaria es en la unidad de atención primaria. O sea, eso ahora no sucede, no le mandan una contrarreferencia. Por eso el sistema de referencia y contrarreferencia existe, pero no se usa. Próxima, por favor. Bueno, la atención, todo esto para decir cómo andamos en la República Dominicana. A pesar de los pesares. Bueno, a pesar de estar en nuestras leyes, decretos y resoluciones, a pesar de que hace 105 años en el informe Dawinson empezamos a hablar de atención primaria, a pesar de que hace 50 años la Organización Mundial de la Salud acogió el concepto de atención primaria como un concepto de salud, a pesar de que hace 48 años de la Declaración de Alma Ata, de que la población dominicana reclama al unísono su implementación, aún no hemos fortalecido el primer nivel con una estrategia de atención primaria en salud. Tenemos la tarea pendiente de mejorar la accesibilidad, la integralidad, la calidad y la eficiencia de los servicios de salud. Próxima. Y estas son las debilidades encontradas en el primer nivel de atención. Esto fue un estudio que está publicado, que hizo la Fundación Plenitud y la UNICEF, y que lo presentó en la Universidad INTEC, que es la Universidad de Amin, mi hijo, que está aquí acompañándonos con sus hijas, o sea que mis nietas están aquí acompañándonos esta tarde. Y que van para la universidad, no para el área de medicina, bueno, una creo de psicología y la otra comunicación, pero bueno, las esperamos aquí. Bueno, y estas son las debilidades que encontramos en este trabajo. Las estructuras que existen, el 67% son del Servicio Nacional de Salud, pero alrededor del 70% necesitan reparación porque tienen filtraciones, tienen una serie de dificultades.
hay baja capacidad resolutiva en el primer nivel. Hay deficiencia en la aplicación de la cartera de servicios. Hay una cartera de servicios, está hecha la cartera de servicios, pero no se aplica esa cartera de servicios. Hay deficiencia e improvisación en la aplicación del sistema de referencia y retorno. Mírenlo ahí, es un estudio que lo está diciendo. El sistema de referencia no se aplica, o sea que hay deficiencia en su aplicación. Pobre aplicación en la promoción para la salud y en la prevención de las enfermedades. Pero esa es la base de la atención primaria en salud. Entonces, no se está haciendo lo que debemos hacer. Deficiente competencia y baja capacidad resolutiva del personal. Bueno, eso hace cuando la gente va, si no le resuelven lo que dijimos ahorita. Estamos impulsando a que la gente vaya al hospital o que vuelva a iniciar por la salud especializada. Baja disponibilidad de tiempo para realizar las labores en la comunidad. La visita a los médicos de familia que están aquí, la visita programada. En ese estudio se encontró 1.5 visitas por año por persona. O sea, menos de 2 visitas. O sea, no están visitando ni el hipertenso, no están visitando el diabético, no están visitando la puérpera, no están visitando los niños menores de 5 años, no están haciendo la visita. Como ya dije, el 59% de las UNA están dirigidas por pasantes, pero miren ahí, solo el 5% de las UNA están coordinadas por médicos de familia. Los médicos de familia que están aquí, vamos a hacer algo para que eso no siga pasando. El 50% del personal de las UNA desconoce el manual de organización y funciones, por lo tanto no tiene identidad con la atención primaria en salud. Y el 80% de las UNA no tiene un plan para desarrollar de acuerdo a las deficiencias encontradas de salud en la comunidad. Próxima, por favor. Ya está ahí. Tenemos, bueno, aquí cuando hablamos ahorita de el expediente digital único, mírenlo aquí. Tenemos una red carente de un sistema de información. El 67% de la UNA no cumplen con el criterio exigible de un sistema de información. La ficha familiar no se actualizan o se hacen tardías, y en la ficha familiar podríamos tener informaciones importantes que permiten hacer la programación para ejecutarla con esa familia, pero no se activa y no se hace. Los registros de las informaciones de los pacientes se hacen manual, presidente. Manual se hace. O sea, estamos en ese nivel todavía. El 70% de la farmacia de la unidad de atención primaria no disponen de tarjetas de control de inventario. Y la baja financiación con relación al Producto Bruto Interno, que es de 2.8, y el gasto de bolsillo de la República Dominicana sobrepasa el 40%. Dice la Organización Mundial de la Salud que el gasto del bolsillo es un parámetro para ver los sistemas de salud que funcionan adecuadamente, que son eficientes, eficaces y oportunos. Y que cuando está por encima del 20%, no cumple con esos estándares. Y nosotros andamos por alrededor del 45%. Próxima, por favor. Bueno, aquí esta gráfica, que es de la Fundación Plenitud, solo para ver que en el 2007 teníamos 1.7 del Producto Bruto Interno, fuimos subiendo hasta 2.8, luego, y esto es muy importante, en el 2020 subió, es la única vez que subió a 3.2, pero por los
recursos que el gobierno recibió por la pandemia. No fue porque era propiamente el Producto Bruto Interno, porque el año siguiente, en el 2021, bajó a 2.1 y después está estabilizado igual en 2.8. Próxima, por favor. Bueno, aquí lo pudiéramos comparar con muchos países de América Latina y del Caribe, nuestro sistema de salud, pero por respeto del salón no queremos hacer eso, sino que solo escogimos dos ciudades, dos países para hacer esa comparación, que es Costa Rica y El Salvador. Entonces, vamos aquí viendo qué pasa con uno y con el otro. En Costa Rica han consolidado un sistema de salud eficiente, equitativo y centrado en atención primaria en salud. En la República Dominicana enfrenta desafíos significativos en la implementación del primer nivel de atención, el financiamiento y los resultados en salud. En Costa Rica prioriza la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades con programas comunitarios de educación sanitaria. En República Dominicana, aunque el marco legal intuye la atención primaria en salud, la promoción y la prevención están desarticuladas y reciben menos del 1% del presupuesto de SENASA, porque SENASA gasta el 33% de su presupuesto en salud especializada. Y eso hay que cambiarlo porque nuestras leyes dicen todo lo contrario de eso. En Costa Rica implementa el expediente médico electrónico único que sirve en cualquiera de los servicios del país y que permite hacer una medicina de calidad y equitativa. En nuestro país, en República Dominicana, carece de un sistema integrado de información clínica. La ficha familiar y otros registros son manuales y pocos actualizados. Próxima. En Costa Rica presenta indicadores de salud destacados con baja mortalidad materna e infantil, gracias a su enfoque en atención primaria en salud. En el 2024, la mortalidad materna de Costa Rica fue de 24 por 100.000 nacidos vivos. En República Dominicana fue de 108 por cada 100.000 nacidos vivos. La mortalidad infantil en Costa Rica fue de 9, en República Dominicana fue de 18. El sistema de financiación, o sea, el sistema de Costa Rica se financia mediante la contribución tripartita, o sea, del empleado, los empleadores y el Estado. Y el gasto público en salud está en el 7.6% del Producto Bruto Interno. En ese momento que se hizo el estudio, que hoy ronda por el 10%. Y el gasto de bolsillo en Costa Rica está en 22%. Imagínense comparado con el de nosotros, que está en 45%. En República Dominicana el gasto público es bajo, alrededor del 2.8% del Producto Bruto Interno, muy lejos del objetivo del 6% establecido en el Pacto 30-30, y además el gasto de bolsillo sobrepasa el 40%, afectando la equidad. El primer nivel, en Costa Rica, el primer nivel está organizado en equipos básicos de atención integral en salud que se llaman EBAIS y que cubren de 3.500 a 4.000 personas. Hay alrededor de 1.000 EBAIS en Costa Rica y son equipos multidisciplinarios. En República Dominicana el primer nivel de atención está conformado por las unidades de atención primaria, los centros de primer nivel. Sin embargo, su capacidad resolutiva es baja y la cobertura es desigual entre regiones. Próxima. Bueno, vamos a pasar a El Salvador, pero quiero decir que ese esquema o ese sistema de salud que presenta Costa Rica
se ha conseguido gracias a la actitud y al apoyo de los gobiernos que han priorizado el sistema de salud y han priorizado la atención primaria en salud y han fortalecido el primer nivel. Yo quiero decirle lo que me pasó la primera vez que fui a Costa Rica. Yo fui a Costa Rica a un congreso de pediatría. Todavía no había empezado a estudiar nada de salud pública. Yo fui como clínico. Cuando estoy sentado en el salón, el ministro de Salud da un discurso y dice con mucha algarabía, muy alegre, muy feliz, que están cerrando sala del principal hospital de San José de Costa Rica. Yo me echo para atrás y digo, ¿cómo? Pero yo vengo del Cabral Ibáez, del Arturo Grullón, del Morillo King, donde estamos necesitando camas y donde estamos necesitando sala. ¿Y cómo es que aquí están aplaudiendo que están cerrando salas? Bueno, lo que pasa es, después lo entendí, obviamente, lo que pasa es que Costa Rica, antes de Alma Ata, o sea, antes de 1978, ya en Costa Rica se aplicaba la atención primaria en salud. Y lo que el ministro está diciendo ahí era que gracias a que aplicaban la prevención de las enfermedades, ellos ya tenían hospitales que había áreas de ellos que no necesitaban. Eso confirma que la atención primaria en salud es más económica, entre muchísimas otras cosas, o sea que tiene un alto valor. Y bueno, El Salvador, que es el otro país que cogimos para compararlo con la República Dominicana, en su sistema de salud, ha logrado avances significativos en la organización y fortalecimiento del primer nivel de atención con enfoque preventivo y mejora de su financiamiento público. En la República Dominicana, ya lo dijimos, enfrenta desafíos en la implementación del primer nivel con financiamiento y resultados de salud bajos. El Salvador prioriza la promoción de la salud, los estilos de vida saludables y la promoción, la participación ciudadana con un enfoque territorial. En República Dominicana, aunque el marco legal intuye la atención primaria en salud, la promoción y la prevención están desarticuladas y reciben menos del 1% del presupuesto de SENASA. En Salvador ha mejorado significativamente sus indicadores de salud, como la mortalidad materna e infantil, gracias al fortalecimiento del primer nivel y a la promoción de la salud. Ya dijimos que la alta tasa de mortalidad materna y neonatal sigue siendo preocupante en nuestro país. Próxima. El Salvador, la reforma garantizó gratuidad y amplió la cobertura del primer nivel, logrando que el 62% de la demanda del sector público sean absorbidas en este nivel. En la República Dominicana, aunque el Seguro Familiar de Salud tiene en ese momento, porque ahora tiene más afiliado el 95% de la población, el acceso equitativo sigue siendo limitado en el primer nivel de atención y tiene una baja capacidad resolutiva. Hoy, el primer nivel absorbe solo el 30% de los pacientes a nivel público, mientras que El Salvador tiene un 66%. El Salvador dedica el 7% de su Producto Bruto Interno al gasto en salud y el 66% del financiamiento público, y una reducción significativa del gasto de bolsillo. En República Dominicana el gasto de bolsillo en salud, el gasto público en salud es bajo, alrededor del 2.8, ya hemos dicho, y el gasto de bolsillo sigue siendo elevado. Próxima, por favor. Bueno, esto es un llamado que yo entiendo es sumamente importante. Si queremos implementar la atención primaria en salud, tenemos que cambiar el marco conceptual de nuestros actores
en todas las áreas, en todos los sistemas. Es un nuevo saber para una nueva práctica. La implementación de este modelo implica el desarrollo de la atención primaria en salud, tanto en términos organizativos, financieros, como la formación de recursos humanos, cuyo perfil profesional ha de ajustarse a las exigencias y requerimientos de la provisión de los servicios dentro del primer nivel de atención. O sea, tenemos que formar el recurso que nosotros necesitamos. Yo pienso que necesitamos un médico de familia en la unidad de atención primaria de 7 a 12, uno de 12 a 7 y otro los fines de semana. O sea, por cada unidad de atención primaria necesitamos 3 médicos de familia. ¿Por qué? Porque cuando esos hipertensos o esos diabéticos vayan, tienen que encontrar un especialista ahí, para que no vayan al hospital. Entonces, hay que formar ahora el recurso humano para tener una nueva práctica. Y además, la que sigue, que creo que no va a decir eso, además, bueno, hay que hacer un cambio en la cultura de la población, porque hoy día se supone el desarrollo de la salud a través de la visita a los centros hospitalarios. Y mientras más grandes son, la gente entiende que son mejores. Y además, que lo que iba a decir, los especialistas, los profesionales también de la salud, entienden que la salud es solo en el hospital. O sea, de ahí para afuera no hay salud. Y los de gremialistas que estamos aquí, o que están aquí, yo hace años que no lo soy, atención a esto. Los médicos especialistas del segundo y tercer nivel no quieren a los del primer nivel. Y cuando reciben un paciente de primer nivel, lo que entienden es que le está agregando trabajo. Y dice, esos médicos de primer nivel, esos médicos de ahí no trabajan, porque ellos todos lo mandan para acá. Entonces, hay que cambiar el sentido y hay que formar médicos integrales para que entienda que es una sola salud la que estamos ejecutando y para poder tener un verdadero sistema de salud. Y obviamente vamos a tener que trabajar profundamente para cambiar la mentalidad de la persona. Si usted está adscrito a una unidad de atención primaria, usted no puede salir de ahí sin una indicación del médico de familia, que lo vio a usted y le hizo un referimiento para el hospital. Porque ese médico va a tener control suyo y va a saber lo que usted tiene. Entonces lo va a referir al hospital para evitar que el que tiene un dolor de cabeza, el que tiene algo simple, vaya a llenar los hospitales y hacer más tortuoso el servicio. O sea, tenemos que trabajar sobre la población para que entienda la población que su médico, su área, donde va a resolver la mayoría de sus problemas es en atención primaria en salud. Próxima, por favor. Bueno, esto ya esa es la que teníamos. Ok, ya sigue, ya esa la vimos. Bueno, esto es una propuesta de cómo podríamos implementarlo, la atención primaria en salud. Dice la Fundación Plenitud y la UNICEF que si nosotros, o sea nosotros, el país, hace una inversión anual adicional de 3.000 millones de pesos, además de lo que aporta SENASA y lo que aporta el Servicio Nacional de Salud, pudiéramos implementar para el 2030 la atención primaria en salud. Ellos dicen eso en base a los estudios que realizaron. Pero además, esta propuesta, que no se le hizo mucha bulla ni mucha atención, que fue una propuesta que hizo la CISARRIL,
en el 2018, no es de ahora, porque ahora la CISARRIL anda con una propuesta que nosotros no estamos de acuerdo con ella, o sea, no es esa, esta fue en el 2018. Y ellos dicen, no se le hizo mucho caso, y ellos dicen, la CISARRIL en ese momento decía que si aumentamos el per cápita del régimen contributivo en 128.32 pesos por persona, o sea, per cápita mensual, para el primer nivel de atención, y en el subsidiado 126.56. Y esto ellos lo justifican diciendo que en el caso del contributivo no lo explican, pero en el del subsidiado dicen que 24.72 pesos será el pago de SENASA al primer nivel por las prestaciones de los servicios, que el 67.55 es la estimación de los gastos del Servicio Nacional de Salud al primer nivel, como presupuesto histórico del Servicio Nacional de Salud, y que SENASA deberá pagar 26.33 para cubrir la nueva cobertura que se agregarían de acuerdo a esa propuesta. Y a eso le sumarían el 10% del gasto general administrativo y de los incentivos. Eso sería para que en el primer nivel se atienda a todos los pacientes de la seguridad social con un contrato con la administradora de riesgo de salud y que ese centro de primer nivel esté habilitado. Eso es una propuesta, no se ha implementado. Ahora yo quiero decirle que en Costa Rica, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguridad Social maneja todo lo que tiene que ver con los pacientes del primer nivel. Recibe todos los recursos y le paga a todos los prestadores de servicios, que pudiera ser un buen ejemplo para nosotros mirar hacia Costa Rica para ver cómo nosotros pudiéramos implementar eso y un poco tal vez complementar con lo que está diciendo la CISARRIL en este momento. Pero además, nosotros creemos que si aumentamos un 0.5% anual, pudiéramos alcanzar prontamente el 6% que nos comprometimos con la estrategia 30-30-30 y que además se le asigne al primer nivel el 30% del presupuesto nacional de salud para que pueda irse desarrollando. Ahora, por ejemplo, el informe que tenemos es que el Servicio Nacional de Salud de su presupuesto gasta el 70% en medicina especializada y solo un 12% en atención primaria en salud. O sea que si estuviéramos aplicando por lo menos el 30%, que es lo recomendable para poder alcanzar los objetivos sostenibles, sobre todo en su capítulo 3.8, que es el que se refiere a salud, entonces pudiéramos ir avanzando sobre eso. Próxima, y creo que casi terminamos, y esto quiero verlo aquí como de una manera práctica, para que lo podamos ver práctico. Aquí déjamelo ahí, pónmela ahí, en este centro de primer nivel, que es de Los Ríos, que yo creía que era de San Juan, pero la doctora Tati me dice que no, pero ese centro estaba cerrado por falta de personal. Bueno, si ahí tenemos una UNAP, una unidad de atención primaria en salud, y quiero decir que en un centro de primer nivel pueden haber 1, 2, 3, 4, 5 unidades de atención primaria en salud, porque la unidad de atención primaria en salud no es el espacio físico, es el equipo, y pueden funcionar en un mismo espacio. Entonces, ahí dale otra vez. Ahí debe haber una unidad de atención primaria en salud que tiene un equipo de salud que debe estar formado por un médico de familia, ya dije que debían ser 3, por una enfermera, por un
promotor de salud, yo quiero decir que nosotros proponemos que sea un trabajador social de la salud, porque el término promotor de salud en nuestro país, yo recuerdo que eran unas señoras que agradecemos mucho, que vacunaban en la población y le pusieron las promotoras. Y luego de ahí se creó el término de promotor en salud, pero esa gente no están capacitados para promover salud. Nosotros proponemos un trabajador social de la salud, un bachiller que se capacite durante un año, que se le enseñe lo que son las complicaciones de los hipertensos, de los diabéticos, de las embarazadas, los ginecotetras, de la obesidad, que nosotros tenemos el 60% de la población obesa o en sobrepeso, o sea, que se le capacite. Entonces, un trabajador de la salud por cada 5 por cada unidad de atención primaria, 1 por cada 500 personas. Y le asignamos 250 personas. ¿Qué hay en esas 250 personas? Bueno, ahí hay 2.500. En esas 2.500 personas que son un sector salud, ahí tenemos 200 niños menores de 5 años, porque el 8% son menores de 5 años. Tenemos 300 mayores de 60 años, porque el 12% de la población tiene más de 60 años. Tenemos 225 adolescentes femeninas y tenemos 350 diabéticos, porque el 14% es diabético, y tenemos 900 hipertensos. Entonces, la responsabilidad del equipo que está ahí es ir y examinar esa persona, esas 2.500 personas, esas 700 familias, y su responsabilidad es que los menores de 5 años estén vacunados, que los hipertensos no se les compliquen, que los diabéticos no se les compliquen, que las adolescentes no salgan embarazadas. Y si cumple con todos esos indicadores, entonces le damos incentivo para que esté motivado. Además de pagarle bien, le damos un incentivo para que esas personas que están ahí, que si las sumamos, como yo dije, hacen unas 1.975 personas de las 2.500, lo que quiere decir que habrá algunas 500 que son los que están de verdad sanos. Pero tenemos entonces, la unidad de atención primaria en salud va a responder por esas 2.500 personas. Y esas 2.500 personas no deben salir de ahí sin el conocimiento de ese equipo que está ahí. Y así funcionaría la atención primaria en salud. Próxima, por favor. Bueno, entonces tenemos el centro de zona, que es entonces la agrupación de varias zonas. Aquí yo quiero asignarle, tal vez, bueno, ya dijimos lo que era un centro de zona, que es la agrupación de varias unidades de atención primaria en un centro donde va a funcionar con las especialidades que ya dijimos y con la responsabilidad que ya dijimos. Entonces ahí, si le damos 20.000 personas, porque dijimos que es de 10.000 hasta 50.000, si digamos que eso es en un barrio bien poblado de Los Minas, digamos, le damos 20.000 personas, ahí vamos a tener unas 1.600 niños menores de 5 años, vamos a tener unos 2.400 mayores de 60 años, vamos a tener unas 1.800 adolescentes, vamos a tener unos 2.800 diabéticos y unos 7.200 hipertensos. O sea, ahí vamos a tener 15.975 personas que no tienen que ir al hospital, porque ahí vamos a tener el internista que va a ver los hipertensos, vamos a tener el diabetólogo que va a ver los diabéticos, vamos a tener el pediatra que va a ver los niños, vamos a tener el obstetra que va a ver las embarazadas, vamos a tener el psicólogo para la salud mental, vamos a tener los odontólogos para atender la salud bucal. O sea,
como vemos en el centro de zona, vamos a tener los especialistas en el barrio, en el campo, y vamos a evitar que esas 15,000 personas, por cada 20,000, casi 16,000, no van a tener que ir a visitar el hospital porque tienen los especialistas cerca de ellos y les vamos a resolver la mayoría de sus situaciones. Bueno, el segundo nivel ya es para señalar que vamos a referir del centro de zona al segundo nivel, y el tercer nivel que debe aparecer, bueno, tiene que estar equipado, tener todo lo que debe tener para tener capacidad resolutiva. Igual el hospital de tercer nivel, este es el hospital Alejandro Cabral, pero la doctora me dijo que no debí ponerlo porque en realidad no tiene capacidad resolutiva ahora y que el hospital Alejandro Cabral está en muy malas condiciones. Pero bueno, esa es la idea de cómo debe funcionar la atención primaria en salud, con una red integrada donde el paciente tenga una verdadera puerta de entrada que va a ser el centro de primer nivel con la UNAP o con la cantidad de UNAP, y debe circular de esa forma hasta que vuelva a su casa. Próxima. Muchísimas gracias.